Saben que hay como una especie de, ¿no?, de lugar común que pone al deseo como estructurante de nuestra condición humana, ¿no? Es más, es como de lo que casi nadie duda, que en definitiva lo que nos construye en nuestra subjetividad tiene que ver con el deseo. Esto que acabo de decir es justamente el inicio de una gran polémica, porque la gran pregunta que se hace la filosofía es si el deseo tiene que ver con algo, vamos a decirlo mal, natural, o el deseo tiene que ver con una construcción. Digo, hablar de deseo obviamente se supone que es hablar de aquello que le da sentido a la existencia. De hecho, tal vez lo que nos motoriza, lo que hace que construyamos cultura, ¿no?, que busquemos sentido, es justamente la sensación de que hay algo de lo que carecemos y que necesitamos en algún punto conseguir alcanzar. El deseo está directamente asociado a la falta. No se desea, una totalidad no desea, una plenitud no desea. Desea aquel que se percibe a sí mismo carente, que es un buen inicio para esta reflexión, porque esa percepción de sí mismo como carente se supone que uno la encuentra, según la tesitura más tradicional, digamos, en su propia naturaleza. Digo, la carencia fundamental ya la conocen, que es nuestra finitud. La finitud nos estructura como carencia fundamental y genera en nosotros un deseo de que esto no sea así. Tal vez el deseo más ingenuo, pero a la vez el más universal, es que nadie quiere morirse. Pero no que yo no me quiero morir ahora, sino que el género humano se piensa a sí mismo tratando todo el tiempo de lidiar contra esa falencia fundamental. Ahora, ese deseo es algo que surge con nosotros, que tipo, en la medida en que somos conscientes de nuestra finitud, nos surge entonces por contraposición, por transgresión, la necesidad de querer sobrepasarlo. Es muy loco porque lo que se abre entonces son todas como las mini formas de vivir ese deseo. Casi como si les dijera que el amor, por ejemplo, no es más que una excusa para tratar de ser inmortales, como diría por ahí Platón en el Banquete. Digo, en definitiva, el deseo amoroso e incluso el deseo sexual puede visualizarse como una manifestación más de este deseo estructural o existencial. O sea, te enamorás para que la cosa tenga sentido. El problema es que vos primero visualizás que no lo tiene y creés que el amor es una sutura, ¿no?, que el amor es una planificación, que el amor colma esa carencia. Pero el amor, que puede ser el amor por una persona, por una idea, por un Dios, por la patria, por la boludez que se te cante, está siempre ligado, entonces, a esa idea primaria, que es que uno se percibe a sí mismo de modo carente. Es así. No es sí, digo, no puede ser más fácil como percibirse uno, no como completo, sino percibir uno que su incompletud, digamos, es la marca de lo que somos, y no entender entonces que nos está faltando algo, y que en la medida en que, o sea, entender que nos está faltando algo, y que el que nos falte algo hacia lo que somos, en vez de pensar que entonces todo tiene que ver con algo perdido, con algo imperfecto. ¿Por qué no entender que esa falencia originaria es a nuestro ser como cualquier otra característica? Y no pelearnos contra ella. Pero obviamente lo digo desde la razón, porque después, en la realidad material de los días, lo único que querés es, digamos, que encontrar, o sea, taponar ese agujero, digamos, que es el que origina ese deseo infinito. ¿Cuál es la gran paradoja del deseo? La gran paradoja del deseo es que si somos seres deseantes, entonces nuestra condición es la de un deseo eterno.
Ergo, cada vez que crees que estás alcanzando la satisfacción de ese deseo, esa conciencia es una conciencia ilusa. Esa ilusión se desvanece de manera inmediata porque prima el deseo. Que prime el deseo significa que entonces tiene en sí mismo un rasgo imposible. Si somos seres deseantes, vamos a estar abiertos desde el deseo para siempre. O sea, siempre la vas a pasar como el orto, siempre te va a faltar algo. El problema es que crees que lo vas consiguiendo, que vas alcanzando, pero son como hitos en la vida, una vida que sigue proyectándose para adelante porque ninguna de esas situaciones termina de satisfacer. Y en algún momento te morís, digo, lo único que detiene la imposibilidad de satisfacer el deseo es cuando dejas de desear, y dejas de desear en la muerte. Han habido muchas filosofías, ahora vamos a escuchar algunos audios muy interesantes que plantean algunos conflictos, pero han habido muchas filosofías, quiero nombrar dos, que han buscado como colocarse desde otro lugar con el deseo. Por ejemplo, en la antigüedad era muy común en los epicúreos, en los estoicos, la necesidad como de tener unas prácticas de vida que lograsen la disminución absoluta del deseo. Algo que después, digamos, también sabemos que es clave en la filosofía oriental. Epicuro, por ejemplo, maneja un concepto hermoso que es el de ataraxia, que es como esto, ¿no? El poder reducir al mínimo, digamos, la necesidad de saciar el deseo. Epicuro, la ataraxia es como alcanzar cierta imperturbabilidad, ¿no? Alcanzar el no deseo. Digo, mi deseo imposible es no desear, no me cabe duda. Porque sé que al desear entro en una vorágine insoportable. Tiene su parte copada el deseo, pero al mismo tiempo esa parte copada viene con el bajón. Entonces, si me das a elegir, desearía no desear. Nada, eso, ser un musgo, una piedra, ahí, estar. No alcanza, ¿viste? Digo, el ser humano no le alcanza con ser y punto. Epicuro decía que hay tres tipos de deseo. Los deseos, a ver, síganme con esto, los deseos que son naturales y necesarios. Tenés deseos naturales y necesarios, comer. Ahora, tenés deseos que son naturales pero innecesarios, que es comer rico. Pero después tenés deseos que no son ni naturales ni necesarios, como por ejemplo, no sé, estudiar o hacer una carrera, digamos. Entonces, ¿qué dice Epicuro? Que el ser humano está invertido, cree que la felicidad se juega en los deseos que no son ni naturales ni necesarios, que siempre van a terminar como el orto. Entonces tenés que como que reconciliarte con tu parte más primitiva, que tiene que ver con el deseo natural y necesario. La felicidad se juega ahí. Comer, cagar, dormir. Yo sé que estaban pensando en coger, pero ¿saben qué dice Epicuro? Digo, coger sí, salvo que uno... Porque hay que distinguir el garche como deseo natural y necesario del garche como deseo natural pero innecesario. Digo, la idea de que hay una necesidad en el sexo tiene que ver con esto que veníamos discutiendo, con la cuestión de si el deseo es natural o artificial. Toda una filosofía de la sexualidad que se inicia con Michel Foucault va a poner el acento que ese supuesto deseo sexual también es una construcción, porque remite a toda una tipología, costumbres, placeres, imágenes, por donde uno cree que pasa el deseo sexual. Escuchemos, estamos Lali, escuchemos en relación a esto último que acabo de decir, por ejemplo, a Moria Kazan, que en el audio, espera, el 11, mirá lo que nos dice, el audio 11, ¿lo tenés ahí, Lali, el audio 11? El padre de mi hija estuve yendo como un mes entero a un hotel, 20 días y no podíamos hacer nada.
Y él era así súper filósofo, y estábamos en un hotel de alojamiento y me hablaba de teología. Yo digo, Pobre Moria. ¿Qué pasa? No, pero me encantaba, eso me excitaba. Imagínate un tipo que te hable de teología y filosofía en un hotel de alojamiento y no te toque. Me mojaba entera. Yo no podía creer que no me tocara. Y eso me excitaba. Increíble, increíble, Mariana. Porque aparte es la sustanciación del banquete de Platón. El final del banquete de Platón es el novio de Sócrates, Alcibíades, que llega a donde estaban todos discutiendo sobre el amor y hace su exposición acerca de por qué está enamorado de Sócrates. Y dice exactamente lo mismo. Dice, estoy enamorado de Sócrates porque estando con él juntos en una habitación, yo me entregué a él y él no me hizo nada. Y cuanto menos me hacía, yo más me excitaba, dice Alcibíades. Y más intentaba buscar en mí mismo modos de alcanzar y de seducirlo. Sócrates, un gran seductor, lo que buscaba justamente, eludiendo a sus amores, era que ellos fueran de algún modo, digamos, desplegando sus virtudes, su búsqueda de sí mismo, digamos, con la excusa de querer levantárselo a él, pero como él nunca entregaba, Socri, lograba entonces que el resto estuviera como firme, creándose a sí mismo. Lo que nos dice Moria de esta situación, fíjate que no, digo, la paradoja que marca es absolutamente expresiva de todo lo que estamos acá explicando sobre la condición misma del deseo. O sea, imagínate, cito a Moria Kazan, imagínate un tipo que te hable de teología y filosofía y no te toque. Me mojaba entera, dice ella, o sea, se mojaba entera cuando él no la tocaba. Y pobre, la periodista que no entiende nada le dice, pobre Moria, pobre. Y Moria le dice, no, pobre no, me mojaba toda, o sea, al revés, ¿no? Qué loco, ¿no? La relación que uno establece con el deseo. Escuchamos a Gabriel Rolón, una muy interesante también reflexión sobre el deseo, audio 4, hablando del deseo de maternidad. Cuando una persona nace, ya las palabras lo están esperando. Ya hay al menos una palabra que otros han elegido para él y que lo va a acompañar toda su vida, que es el nombre. Y en ese nombre, muchos ya han jugado su deseo. Los padres, han puesto en juego un deseo. ¿Qué pretenden de ese hijo? ¿Qué esperan de él? ¿Qué sueñan? Para que estos papás puedan hacerse cargo de este hecho. De cuidar un hijo y permitirle crecer y transformarse en un ser humano. Tienen que pasar muchas cosas. En primer lugar, que el deseo de los padres esté volcado sobre este hijo. Ese deseo de paternidad que constituye a alguien en padre o madre. No existe en el ser humano algo que podamos llamar instinto. No existe el instinto materno, no existe el instinto paterno. Nos preparamos culturalmente para ser padres, para criar un hijo, para nombrarlo y también para reconocerlo. El amigo Hegel decía que el primero y más importante de los deseos es el deseo de reconocimiento. Es muy interesante ahí lo que plantea el psicoanalista Gabriel Rolón, porque es terminante, ¿no? Esta es una charla TED, ¿no, Mariana? Una charla TED que dio en Bahía en el 2015, que es esta idea de que no existe el instinto maternal, dice él, ¿no? Uno agregaría muy bien en la línea de lo que plantea Rolón, no existe, pero es producido, ¿no? Hay una tecnología de producción del instinto maternal. Después, una cree o siente o percibe que le surge de su cuerpo, de su intimidad. Y ahí es donde, de algún modo, una se ve entramada en esa red que la construye en la lógica de la maternidad normalizada. Maternidad normalizada que está, de algún modo, en los fundamentos mismos de las posiciones antiabortistas, ¿no? Una de las claves para entender también la cuestión del aborto, no la única, pero una de las tantas variables, es el deseo de la madre de querer ser madre. Escuchamos en ese sentido el audio número 6, donde Estefanía Cioffi expone en el Congreso justamente en mayo del 2018 a favor de la ley de aborto.
Les aseguro que frente a las 2 rayitas de un test de embarazo, las personas se encuentran con alguien de este lado del escritorio que escucha el deseo, que brinda opciones sin prejuicio, se abre una puerta a las posibilidades, a proyectar futuro, a concebirse autónoma y con posibilidad de decidir acompañada. Permite abortar de manera segura, pero también permite no hacerlo cuando les estén presionando, porque esto quiero que quede bien claro. Cuando el sistema de salud abre las puertas, también escucha a las que quieren continuar sus embarazos deseados y estaban siendo obligadas a abortar. En esto nos diferenciamos con las personas que pusieron en días previos diciendo que acompañan a las mujeres para que no aborten. Nosotras las acompañamos en lo que sea que elija. Es un tema, ¿no? Ahí obviamente que genera una divisoria, pero me parece que es fundamental rever, ¿no? A quien pone su cuerpo y el deseo de su cuerpo, desde su cuerpo, de ser madre, ¿no? También, de nuevo, en una pelea que hay que tener en claro, que tiene que ver con una estructura social que normaliza las formas también de la maternidad. Estamos de algún modo en esa tensión entre lo que se espera de alguien como madre y, por un lado, la propia sensación corporal, que es una sensación que está en absoluto conflicto. Digo, cada mujer que es dueña claramente de su cuerpo, ¿sí? Entre comillas, ¿no? Digo que es su cuerpo, vive su cuerpo como un campo de batalla también, y lo vive. El tema es que no venga alguien desde afuera con un mandato celestial, ¿sí? A intervenir ese cuerpo y exigir la prioridad de un ser, digamos, que excede el deseo mismo del cuerpo en función de su supuesta existencia, ¿no? Me parece que ahí hay un cambio fundamental. Hay todo un aspecto del deseo que tiene que ver con el consumo, ¿no? Que tiene que ver con ese deseo cotidiano que es lo que queremos. Digo, el verbo más cercano a desear es querer. Y querer es una palabra, digamos, rara, digamos, porque de nuevo, hay como 2 grandes modelos. El modelo así del querer, esto de, ¿no? Lo que veo, ¿cómo era la frase? Culo veo, culo quiero, una cosa así, que era como una frase popular, esto de, o sea, y lo que se me pone a los ojos es lo que termino deseando. Tal vez una de las, así máximas de la publicidad más llana tiene que ver con despertar el deseo. El despertar el deseo es algo, digo, muy propio de las maquinarias de consumo, algo que está presente todo el tiempo. Por eso no es casual que todas las filosofías o los modelos así más de introspección o de recuperación de lo humano busquen como hagan una práctica filosófica directa con el tema del desapego, ¿no? Del despojamiento. Hay algo ahí frente al consumo que me parece que está bueno distinguir. Es muy interesante en ese sentido, no sé, en las fiestas, por ejemplo, en los cumpleaños, los 3 deseos de mierda que tenés que pedir. ¿Qué mierda elegís cuando elegís los 3 deseos? En general elegís mierda, ¿no? Porque elegís cosas, digamos, por ahí materiales, o elegís cosas que si no son materiales, tipo, no sé, la salud. La salud es re importante, no digo que no, pero bueno, o sea, nada. O sea, cuídate, boludo, no desees salud, cuídate y se terminó, digo, el deseo por ahí pasa por otro lado. ¿Por dónde, no? ¿Qué desear por fuera de los lugares comunes donde se construye el deseo? Lugares comunes como por ejemplo en esta publicidad que trae Mariana, quiero decir que yo no la elegí, porque es manifiesta mi identidad pincharrata, y esta es una publicidad donde joden con Gimnasia que nunca salió campeón. Digo de antemano, digamos, que no la elegí y que no, de ninguna manera, creo que Tevez por ahí, tenemos un audio. Escuchemos el de Tevez primero, porque esto es importante, el audio 13. Los primos en un ratito juegan la final de la Copa. ¿Te gustaría que gane River? Por algo está ahí, se lo merece. Yo no le deseo el mal a nadie. Lo que pasa es que yo ya la tengo. Yo ya la tengo, que la Copa. Entonces, yo no le deseo el mal a nadie. Quedó como, digamos, yo qué sé. No sé, yo no le deseo el mal. No es que quiero que al otro le vaya mal, quiero que a mí me vaya bien. Ahora, también es cierto que en esas rivalidades
que a vos te vaya bien a veces tiene que ver con que al otro le vaya mal. Pero bueno, no sé, está para deconstruir eso, no lo tengo muy claro. Con los años se me fue yendo mi bilardismo extremo. Bueno, en esa línea está esta famosa publicidad que fue escandalosa. Me acuerdo que los hinchas de Gimnasia se pusieron, sí, de la cabeza de Sidra Real, porque bueno, habla de los deseos imposibles, y la escuchamos. El fin de año es la hora pico de los deseos. Tengo una chica que tiró una moneda en una fuente y pide un casamiento sin lluvia. Está bien. Pero una moneda de 1 centavo. Apa. Bueno, lo que vale la intención. Concedido. Primero pide el deseo y después sopla o sopla y pide el deseo. Pechanea, sopla, pide deseo. Rechazado. ¿Viste? Salud, dinero y amor. Ah, no querés nada. Rojo. Gimnasia campeón, decirle del sistema que lo manda milagros. Chico y chica, mismo deseo, mismo lugar. Eso es un brindis. ¿Qué pedís? Si te digo, no te cumple. Todavía no son las 12. A ver, arranquemos bien el año. Conseguido. Todos tenemos deseos. Pedilos con Sidra Real. Che, ¿hay alguien que pidió un deseo de cumpleaños o de Navidad, todas esas fiestas de mierda, y se les cumplió? Pero que te acordás, tipo, yo pedí, no sé, algo grosso, y después decís, uy, boludo, se dio porque lo pedí esa vez. No, yo creo que nadie, aparte si se da después ni te acordás cuándo. Bueno, escuchamos esta publicidad y escuchemos la telenovela 099 Central de Polka, escena entre Luis Luque y Facundo Arana en una iglesia. No desearás la mujer de tu prójimo. 9º mandamiento. No lo cumpliste, Tomás. Pecado mortal. Tendrías que confesarte, reconciliarte con Dios. Como yo. ¿Sabes cuál es nuestra diferencia? Que yo trato día a día de ser mejor persona. En cambio vos no. Viste que en los mandamientos que esté presente la represión del deseo. No tenés la cosa del otro, la mujer del prójimo, la casa, la guita, lo que sea. Pero por lo menos déjame fantasear, ¿viste? Porque no desearás la mujer del prójimo significa no solo que no podés ir a levantarte a la mujer, el tipo, lo que quieras del otro, sino que no podés ni hacerte la paja, boludo, con el otro. Déjame en paz. Saquen ese mandamiento, los 9 mandamientos, y vamos por todo. Hay muchísimos mensajes que ahora vamos a leer. Nos vamos a la pausa escuchando Morrissey. Deseo puro, Morrissey.